¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. No me quiere el icono. Bueno, hoy vamos a arrancar la clase de empleo público. Respecto al presente, después en algún momento de la clase paso lista por guaraní, así que despreocúpense, no pongan los nombres en el chat porque la verdad es que es muy difícil poder tomar asistencia desde ahí. Bueno, vamos a empezar. No sé si me conocen, mi nombre es Franco Mella, estoy a cargo de esta comisión. eh, Así que, si bien las clases pasadas estuvieron con Melissa y con Andrés, probablemente al que más tengan sea a mí. ¿Qué vieron la clase pasada? ¿Recuerdan? Sin miedo. ¿Soy yo que no escucho o Acto de alcance general. actos de alcance general? Bien. ¿Hicieron alguna clasificación de los actos? Ratahueso, ¿eh? Perdón, no se escuchó, Juan Pablo. Bueno, No, no se llega. Bueno, la clase pasada probablemente arrancaron contratos administrativos en particular, más allá de los actos, que bueno, después hay una clasificación de actos administrativos, se habla de actos administrativos latus sensus o en sentido general y actos administrativos en sentido particular. Dentro de los actos vamos a tener una clasificación de actos de carácter unilateral y actos bilaterales, y dentro de los bilaterales, a grandes rasgos y resumido lo que vieron en la clase pasada, están lo que se llaman los contratos administrativos. Eso es lo que tengo entendido y por lo que vemos nosotros en el programa y en la planificación de clase, que es sobre lo que avanzaron en la clase pasada. Eh, Hoy vamos a ver lo que es los principios y regularización o regulación, mejor dicho, de la figura del empleo público, ¿sí? Y previo a empezar a hablar de empleo público, introducirnos en lo que es el empleo público, hay que poder diferenciar en primera instancia las dos grandes regulaciones de la relación de empleo. La primera de ellas se trata del régimen que está organizado o regulado a través de lo que hoy se denomina la Ley de Contrato de Trabajo, esta norma que estuvo o que sigue con mucho debate a nivel nacional, propio de las reformas de modernización del empleo, o de la relación de trabajo, que se propuso desde el Poder Ejecutivo Nacional, que lo que regula esta ley de contrato de trabajo son las relaciones de empleo del derecho privado o del ius privatista, que es justamente aquellas que están gobernadas por normas y principios de derecho privado. En principio, se trata de un sistema normativo donde el poder público se ubica como un árbitro externo, si se quiere decir de alguna forma, a una relación entre dos sujetos de derecho privado, ¿sí? El empleador y el empleado, donde la figura del empleado es aquel que pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, y por el otro lado tenemos al empleador que del trabajo, del fruto del trabajo del empleado, obtiene una ganancia
y a partir de esas ganancias hipotéticas que tiene por utilizar la fuerza laboral, paga esta suma de dinero. Si hay una contraprestación salarial, económica, por las utilidades de las que se sirve el empleador de los trabajos del empleado, ¿sí? Pero estamos hablando de un contrato, como dice bien la ley en su nombre, ley de contrato de trabajo, un contrato entre privados, ¿sí? Con una gran particularidad, por cuanto, a diferencia de las relaciones o de los contratos celebrados en la generalidad de los casos, imaginen, por ejemplo, un contrato de locación, un contrato por, qué sé yo, pienso una compra-venta, lo que sea. En este caso en particular, hay una relación desigual entre las partes, ¿sí? Hay una relación fáctica y jurídicamente desigual. ¿Por qué hablamos de una relación desigual? Bueno, porque claramente el empleador en esta relación tiene un mayor poder en esa relación con el empleado. Es decir, todos conocemos que hay cierta desigualdad propio de ser quien tiene el capital y que contratan esa relación al empleado. Algo estudiado históricamente, las relaciones de empleo, desde Marx hasta acá hemos tenido diferentes autores, sociólogos, economistas, abogados, de todas las ciencias posibles que han estudiado esta relación y todos, o en su mayoría, confluyen en que hay una relación desigual. Entonces, desde esta particularidad es que el derecho laboral del ámbito privado intenta proteger, de cierto modo, a ese trabajador que se encuentra en una desigualdad con el empleador, ¿sí? Por eso van a ver que existen ciertos principios que regulan la relación, incluso desde la Constitución, el derecho a una indemnización en el caso de despido injustificado, el derecho a que las normas siempre sean analizadas con una mirada pro trabajador, ¿sí? Bueno, esas cuestiones, esas intuiciones que realizan la regulación de esta relación siempre intentan proteger a la parte justamente más desprotegida, que es el empleado. Bien, esto cuando hablamos de las relaciones de empleo privado, que como les decía es uno de los grandes si se quiere, de los grandes sistemas que existen en relación al empleo. La otra muy importante es la que vamos a estudiar hoy acá, que es la relación de empleo público. ¿Qué les parece que es la relación de empleo público? No se escucha, ¿no? Participen porque si no esto se vuelve muy aburrido. Y son las 2:30 de la tarde de un martes que nos queda toda una semana por delante, con lo cual hay que ponerle un poquito de voluntad entre todos. La relación con el empleo público, dice profesor usted, Sí, claro. ¿Qué creen que es la relación de empleo público? ¿Qué es esto? que donde el Estado te ofrece un trabajo, nosotros lo aceptamos y nos remunera por esa cuestión, ¿sí? Bien, Ejerciendo bien. más que el privado una cuestión de poder, creo yo, ¿sí? Porque te pone bien en Bueno, claro la regla de juego, a dónde te marca bien el camino, ¿sí? Más allá de los derechos, las obligaciones son mayores dentro del empleo público, creo yo. entonces podríamos decir, entonces podríamos decir que la principal diferencia entre el empleo público y el empleo privado es la aparición como sujeto activo de esta relación, es decir, como empleador del Estado, ¿no? Es decir, va a existir una relación donde uno, en particular,
presta un servicio hacia el Estado y el Estado va a ser el que pague una remuneración por ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, Sí, para que haya totalmente. empleo público siempre tiene que estar como empleador el Estado, en alguna de sus variantes, a través de entes descentralizados, a través de su organización centralizada, a través de los otros poderes del Estado, pero tiene que estar el Estado. O de sus tres niveles, puede ser Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? Bien, ahí tenemos alguna aproximación al concepto de empleo público, que es el que nos da Carlos Balbín, un doctrinario del derecho administrativo y además hay un micrófono abierto de alguien, acá, Romina, vamos a silenciarla si necesita tomar la palabra. Bien, una primera aproximación, les decía, puede ser la que nos da Carlos Balbín, que dice que el empleo público, o una aproximación a ella, nos podrá decir que son los agentes públicos, son las personas físicas de las que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines en el marco de sus funciones y constituyen acción del propio Estado. Bueno, ahí me interesa, sobre todo para las próximas clases que se vengan, es que empecemos a familiarizarnos con esta definición, principalmente en cuando dice constituyen acción o actuación del propio Estado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la administración o el Estado no es una persona de existencia visible, ¿sí? O real, sino justamente es una persona jurídica de derecho público, la cual no tiene otra forma de actuar sino es a través de sus empleados o funcionarios, ¿sí? Entonces, en materia de responsabilidad, principalmente, que es algo que vamos a ver más adelante, en las próximas clases, esta cuestión nos demuestra que, primero, que el empleado o el agente público es una herramienta esencial para el funcionamiento del Estado. Para que el Estado pueda cumplir sus fines, sí o sí necesita personas humanas que cumplan con las funciones del Estado. Y estas actuaciones de los individuos es la actuación, obviamente, cuando lo realizan en busca de los fines, etcétera, etcétera, constituyen el actuar mismo del Estado, ¿sí? No está actuando Franco Mella por su nombre, sino que lo está haciendo el propio Estado cuando Franco Mella hace alguna actividad en relación a su empleo o a su tarea como funcionario, ¿sí? Esto es muy importante por la cuestión de la responsabilidad que vamos a ver más adelante. Vean que esta definición habla de funcionarios. A nosotros, la verdad, durante esta clase no nos va a interesar esta distinción entre funcionarios y empleados. Nos vamos a limitar a hablar de empleados, que es lo más sencillo para, para, para poder trabajarlo. La diferencia, profesor, que usted marca de la palabra funcionario es porque viene que trabaja en función del Estado, es en relación a eso que lo nombra. Exacto, exacto. Por eso, tomémoslo como aquella persona que realiza alguna de las funciones del Estado, ¿sí? Después, independientemente de que sea ministro o sea un empleado administrativo de un área en particular, ¿sí? Estamos hablando en sí, y a mí lo que me interesa es que hablemos del empleado público, del empleado en sí, la figura de empleado público. Después hay obviamente distinciones, y lo vamos a ver en las características principalmente que tiene el empleo público, que es una que no tiene, por ejemplo, la figura del ministro, que es la estabilidad. ¿Sí? La estabilidad no goza un ministro, no goza un funcionario de secretario, subsecretario, directores de carácter provincial o nacional. Sí lo gozan en muchos casos los directores de línea o de carrera y todos los empleados de planta. Pero ya eso tiene que ver más con los escalafones o los grados internos que con la figura del funcionario público cuando nos referimos al funcionario de gestión, ¿sí? Nosotros limitémonos a la figura del empleo público, del empleado público. Bien, para poder estudiar en derecho, yo sé que
a muchos estas cuestiones complejizan poder estudiar una materia si uno no viene de las ciencias jurídicas, pero a nosotros nos sirve siempre poder encuadrar los estudios de estos institutos en algo que llamamos naturaleza jurídica de los institutos. ¿A qué nos referimos con la naturaleza jurídica? Bueno, el encuadre dentro de la ciencia jurídica desde dónde vamos a estudiar una figura, ¿sí? Es decir, con qué criterios debemos estudiar estas figuras para poder entenderlas. Y en relación al empleo público, hay dos vertientes o dos líneas de pensamiento respecto a cuál es la naturaleza jurídica de la relación de empleo público. Hay quienes piensan, una parte de la doctrina, y no es la mayoritaria, adelanto, que sostienen que la relación de empleo público es una relación estatutaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir estatutaria? Que el vínculo nace de un acto unilateral del Estado, ¿sí? Lo que hace con eso es privilegia la valoración que regula, o la valoración legal que regula la actividad y descreyendo completamente de la existencia de una relación contractual o convencional. Quiere decir de esto? Que no, para quienes profesan esta postura, entienden que lo único que importa para que haya relación de empleo público es la voluntad unilateral del Estado y que en estos casos no existe una relación de contrato, no hay un contrato en esta relación, como sí existe en las relaciones de empleo privado, ¿sí? Que ya la misma norma nos dice ley de contrato de trabajo. Bueno, para esta postura no existe un contrato entre las partes. Lo único que importa es la voluntad del Estado, ¿sí? Para construir la relación de empleo público. Y el consentimiento de la gente es interpretado como una mera condición para el perfeccionamiento del acto estatal que va a hacer la contratación del empleado público. Pero nunca es parte esencial del acto. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, muchachos, miren, para que exista relación de empleo público, lo único que basta o que necesitamos es que el gobernador dicte un decreto o el ministro dicte una resolución diciendo fulanito tal es empleado del servicio penitenciario, fulanito de tal es empleado del Ministerio de Economía. No necesitamos la voluntad del particular que va a ser promovido como empleado. La otra postura, o la otra naturaleza jurídica que generalmente tiene mayores adeptos, principalmente a nivel nacional, en provincia de Buenos Aires es más debatida, es la que entiende que la relación de empleo público tiene naturaleza contractual y se constituye como una especie dentro de los contratos administrativos. Por esto yo les preguntaba que habían visto la clase pasada, ¿sí? Porque ustedes empezaron viendo contratos administrativos. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato administrativo? Bueno, justamente tiene que estar la voluntad del Estado, pero también tiene que estar la voluntad del particular, como por ejemplo en un contrato de obra pública, de contratación de obra pública, es decir, no basta solamente con la voluntad de la administración de contratar a alguien para que le venda o ser el contratado en esa.
de la Cámara de Senadores de la provincia. En el caso de ustedes, les consulto, ¿se les aplica la 10430? ¿Y en qué casos en caso de aplicárseles? No, la 9578/80, con el decreto reglamentario 342. Bien. Y te consulto, ¿a todos los agentes del servicio penitenciario? ¿A todos los empleados públicos del servicio penitenciario? Se cortó lo que preguntó. Sí. Sí, a todos los Sí, a empleados del todos, Poder, profe. a todos, el personal civil, el personal civil del servicio No, a excepción penitenciario, de ¿se le aplica? lo que es de Ahí excepción. No. está. El personal No, y civil, a excepción de salud penitenciaria. ahí se acordó. El personal de salud penitenciaria está regido bajo la 10430. El personal de salud Bien, penitenciaria regido bajo la 10430. bien, es personal civil. No, no, vendría a ser personal de salud penitenciaria, como si Mirá, dependieran del Ministerio de Salud, pero bueno, están bajo la está 10430 bien. trabajando en la órbita de... Bien, bueno, entonces ahí tenemos dos excepciones ya. Entonces tenemos al personal civil del servicio penitenciario y al personal de salud, por lo que nos comenta Hernán, ¿sí? Al resto se les aplica el decreto, ¿sí? Bien, entonces decimos que el decreto ley 9578 nos va a decir que integran el servicio penitenciario, y obviamente se van a regir por esas normas, el personal de oficiales, suboficiales y guardias, ¿sí? Y deja excluido, por lo menos el artículo 2, yo no sabía lo del personal de salud, al personal civil, ¿sí? Que se va a regir por la 10430. Eh, ¿Qué es lo que regula el decreto ley 9578? Bueno, diversidad, prácticamente todo lo que es la carrera del personal del servicio penitenciario, desde los ingresos a la actividad, los escalafones que existen, los ascensos, la carrera, obviamente, la forma de ascenso, los deberes, las obligaciones, materia recursiva en torno a los actos administrativos que dicte el servicio penitenciario, cómo impugnar esos actos administrativos, y algo fundamental para toda relación de empleo público, y ya veremos por qué, el régimen disciplinario, ¿sí? El régimen disciplinario, que es la forma, no, o es la única forma en general para poder aplicar sanciones a los empleados públicos, ¿sí? Después veremos un poquito más en profundidad cuando hablemos de la estabilidad del empleo público. ¿Hasta acá Hay una estamos? parte que nombró usted, profesor, que nombró la parte recursiva, que también se ampara mucho en lo que es la 7647, que es la del propio derecho administrativo, creo que, si mal no me equivoco. Sí, no regula tanto la ley nuestra, el decreto ley, sino que están amparando mucho en lo que es el derecho administrativo. Bien, puede ser, puede ser. En muchas veces se utilizan las leyes de procedimientos administrativos generales supletoriamente a las normas particulares. Yo no tengo tan presente en la provincia de Buenos Aires porque trabajo en Nación, pero por ejemplo, doy el ejemplo, yo trabajo en el servicio jurídico de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros tenemos nuestra propia ley de procedimiento administrativo, que es la ordenanza 101, pero supletoriamente, como somos, no dejamos de ser una institución del Estado Nacional, ¿sí? Las universidades no dejan de ser parte del Estado Nacional, supletoriamente se nos aplica la ley de procedimientos administrativos de nación, ¿sí? Con lo cual, cuando la norma nuestra algo no regula o lo regula haciendo referencia a la norma de la ley de procedimiento administrativo, nosotros debemos ir a ella para poder regular, principalmente en materia de principios, en materia de plazos, cómo se cuentan, etcétera, etcétera. Generalmente utilizamos la ley de procedimientos administrativos. Bien, sobre la ley de empleo público, la 10430, a mí me interesa que sepamos que hace una distinción muy importante
para poder distinguir qué es la relación de empleo público entre personas de planta y personas de planta temporaria, ¿sí? ¿Por qué me interesa esta distinción? Porque el personal justamente de planta goza de una de las características fundamentales del empleo público, ¿sí? Que es la estabilidad, que es un carácter propio del empleado público, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el sector privado, en el empleo privado, donde la estabilidad no es una característica. El empleador puede despedirte previa indemnización, ¿sí? En el caso de la administración pública, no se puede despedir a alguien porque goza de este principio de estabilidad. Esperemos que sí se puede después despedir a alguien y por eso yo les nombraba el régimen disciplinario, ¿sí? Porque obviamente con justificativo se puede despedir. Pero en principio, los empleados de la administración pública gozan de esta estabilidad. En el caso del servicio penitenciario, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, el decreto establece 4 escalafones. ¿Cuáles son esos 4 escalafones? General, profesional, administrativo y auxiliar. Excelente. Y esos además están divididos en categorías y grados, ¿no? Digo, Sí, y la personal 10430 está por superior. categoría dividido. Sí, 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 pero yo hablo del decreto de ustedes, que tienen a los 4 escalafones. Subalterno, personal. Superior, bien. Y después, obviamente, los diferentes grados dentro de cada uno de ellos. Perfecto. Eso es importante a la hora de entender que la ley, tanto la ley 10430 como el decreto que regula su actividad en particular, tienen, tienen obviamente esta cuestión de niveles o diferentes escalafones que les va a permitir a ustedes saber cómo se accede a un escalafón mayor, cuáles son los medios, cuáles son las formas, ¿sí? Y principalmente también sirve para conocer después uno de los principios que vamos a estar estudiando, el principio de la remuneración, ¿sí? Que está vinculado a la cuestión del grado y el escalafón que tengan. Y por supuesto también con la estabilidad del empleo público. Antes de pasar a principios, voy a tomar asistencia, porque después me olvido y yo soy un desastre con eso. Vayan también diciendo, Arramendi, Presente. ábranse el micrófono. Bien, perfecto. Burgos, Camelia, Pablo Armán. Presente, profe. Sicora, no está. Collazo, Presente, profesor. Coronel Cristian, Presente, profesor. Díaz Florencia, Profe. Díaz Vanessa, Presente. Duarte Pablo, Fiordomi Jennifer, Yo lo crucé en el 34. Oye, Fiordomi, Presente. Flores Alejandro, Girón Cintia, Presente, profesor. Godoy Walter, González Nicolás, Presente, profesor. Guerrero Valdemar, Presente, profesor. Linares Diego, Presente, profesor. Magnone Damián, Presente. Medina
Perfecto. Medina Flavia. Presente, profesor. Molinari Alberto. Pedernera Cintia. Presente, profesor. Pereira Nicolás. Pereira Nicolás, no. Porta Geraldine. Profesor. Roacio Dayana. Presente, profe. Rodríguez Daniel. Presente, Rodríguez profesor. Daniel. Presente. Bien, perfecto. Salafia. Profe, Paola. perdón, Roacio, ¿me escuchó? Roacio, sí, te escuché, Roacio. Ah, gracias. Salafia, presente. Perfecto. Valdés Luisa. Presente, profe. Vázquez Teresa. Presente, profesor. Vilca Romina. Presente, profe. Vivoda Hernán. Presente. Weyman Analía. Presente. Y Welsh Mariela, perdón. Welsh, no. Bien. Bueno, a ver, vamos a guardar esto. Profe, buenas tardes. A mí no me nombró Walter Godoy. A ver si estás. Godoy. Walter Godoy presente. Perfecto. Profe, a Burgos Sí. lo nombró, pero dio el presente con el micrófono apagado. No sé si lo notó como presente. Está en la clase. Burgos, sí. Perfecto, ahí lo pongo. Bien. Seguimos. Seguimos para terminar. Esperen que cierro esto porque es un quilombo. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de los principios. Vamos a hablar de 3 o 4 principios que rigen la relación de empleo público. El primero, ya se los nombré, es la cuestión de la estabilidad en el empleo público. La estabilidad es uno de los principios que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, como garantía específica y exclusiva de los trabajadores del Estado, ¿sí? La Constitución, en el artículo 14 bis, nos va a decir que, bueno, que el trabajador en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y dice, entre tantas de las cosas que dice el artículo 14 bis sobre los derechos laborales, que se garantizará la estabilidad del empleado público. Y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo tenemos consagrado en el artículo 103, ¿sí? Lo que garantiza justamente este principio o el derecho a la estabilidad es el derecho a no ser excluido de los cuadros de la administración estatal, sino por una causa justificada, ¿sí? Es decir, que haya tenido un mal desempeño en sus tareas, que ello haya sido comprobado y que ello sea pasible de la sanción para ser separado de los cargos, del cargo el cual ejercía, ¿sí? Para ello, obviamente, todas estas regulaciones que justamente atacan un principio constitucional como es la estabilidad laboral del empleado público, tiene que estar reglamentado, ¿no? Entonces, esas reglamentaciones, haciendo un juego con el artículo 28 de la Constitución Nacional, que justamente dice que las garantías constitucionales a la hora de reglamentarse no pueden ser irrazonables, porque vulnerarían los derechos establecidos, establece que justamente esto se va a hacer por reglamentaciones internas, por decretos, por leyes, y entonces aparece justamente esto que veníamos hablando de las normas de regímenes disciplinarios
que regulan la relación de empleo público. ¿Y por qué? Bueno, justamente por esto que decíamos, si nosotros salimos o partimos de la presunción de que el empleo público o el empleado público no puede ser despedido de su lugar de trabajo, esto obviamente sería un derecho de características absolutas que como todo derecho tiene o puede tener limitaciones. ¿Y cuál es la limitación? Está mal desempeño de las tareas realizadas. Pero en la excusa del mal desempeño, también el Estado o los funcionarios que ejercen la función de controlar podrían generar abusos. Entonces, despedir alegando malos desempeños de sus empleados y de esa forma afectar este derecho constitucional. Entonces, esto se regula a través de los regímenes disciplinarios que lo que buscan es básicamente imputar una conducta que afectó el normal funcionamiento de la administración al empleado público que lo realizó. Si logran unir esos dos extremos, es decir, al empleado público, la actividad del empleado público con una conducta que afectó el normal funcionamiento de la administración, podrá ser susceptible de diferentes sanciones, entre las que se encuentra la cesantía, ¿sí? O la exoneración en otros casos. Esto que nosotros hablamos como estabilidad, si se quiere, es el equivalente al despido sin causa del empleo privado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el empleo público nosotros tenemos la estabilidad como un derecho, ¿sí? En el empleo privado no lo tenemos como un derecho, ¿sí? Nadie está obligado a mantener en tu cargo. Entonces ahí, si querés, hablamos de una estabilidad impropia. En el derecho público o en el empleo público hablamos de una estabilidad propiamente dicha, es decir, es un derecho garantizado. Ahora, ¿cómo se protegen esos dos derechos? Bueno, la estabilidad propia se protege garantizándole al sujeto que no va a ser despedido si no hay una causa que lo justifique. En el derecho privado, en la estabilidad impropia de la que goza, se protege a través del pago de las indemnizaciones. ¿Sí? Eso son las dos situaciones que nos vamos a encontrar, tanto en derecho público como en derecho privado. Obviamente la que a nosotros nos interesa es la estabilidad de la que goza el empleado público. Respecto a la estabilidad, hay también que discutir qué es lo que se reconoce estabilidad o a qué alcance tiene esta cuestión de la estabilidad, ¿sí? La 10430, en el artículo 20, nos va a decir que la estabilidad no solo alcanza al empleo, es decir, a que vos te mantenga la administración pública como empleado de ella mientras dure tu buen comportamiento, sino que también alcanza al grado escalafonario. Es decir, lo de ustedes justamente es muy técnico, pero supónganse, si vos sos un escalafón profesional y tu grado es de oficial, no recuerdo bien cómo son las clasificaciones de los grados de ustedes, pero no sé qué, oficial, puede ser uno. ¿Sí? Bueno, uno es oficial, injustificadamente no te pueden retirar de un escalafón o de un grado, ¿sí? Tiene que mantenerse eso, porque es parte de la estabilidad el derecho al grado, al escalafón alcanzado. También alcanza la estabilidad a la remuneración normal, regular y habitual que recibe el empleado correspondientes al nivel escalafonario en el que se encuentra. Es decir, yo no puedo tener el mismo escalafón que otro compañero del empleo que yo realizo para la administración pública y que a uno antojadizamente le paguen más que a mí sin explicar, o que a mí, peor, me paguen menos de lo que me corresponde por mi escalafón y mi grado. ¿Se entiende? Está establecido, a mí no me puede pagar menos. Obviamente, cada uno tendrá los plus que le corresponde por antigüedad, por qué sé yo, por desarraigo, por horas extra, lo que sea que haya cumplimentado, tendrá y aumentará su salario, o por formación, lo que sea. Pero si yo estoy en un mismo escalafón, tiene que mantenerse el mismo criterio de remuneración para todos los de ese escalafón. No puede ser antojadizo de que alguien le retire parte del salario
a uno de los empleados. En el ámbito provincial, la estabilidad no es algo que se da automáticamente, sino que se requiere un periodo de prueba. Creo que en la 10430 son 6 meses y en el servicio penitenciario, si no me equivoco, son 12 meses con la previa calificación de idoneidad y condiciones para ejercer el cargo, etcétera, etcétera. Pero la estabilidad no es algo automático que se obtiene una vez que tienen el decreto que los designa, sino que hay un periodo de prueba por el cual tienen que superar y a partir de ese periodo empieza a tener efectos la estabilidad. Otro de los principios que vamos a hablar en esta clase, y que sí, todo esto obviamente es una clase. Ustedes en cátedras virtuales tienen todo el material subido, vayan, léanlo. Esto es una clase sobre todo para que ustedes tengan el puntapié inicial, después tienen que ir a buscarlo allá. Pero bueno, otro de los principios, que este sí lo traemos del derecho laboral, ¿sí? Pero más allá de traerlo del derecho laboral, está consagrado en la Constitución, es el principio protectorio, ¿sí? Es un principio general por el cual se debe preferir aquellas normas que resulten más favorables al trabajador, ¿sí? Y también al momento de la interpretación de esas normas. Esto que nos lleva a que en un hipotético caso, y lo hablamos al principio, en un hipotético caso de contradicción entre disposiciones legislativas o reglamentarias, deberá acogerse o deberá preferirse aquella que sea más beneficiosa a los intereses del empleado. Y ahí aparecen también los tratados de derechos humanos que fueron consagrados con jerarquía constitucional a partir de la reforma del año 94, de la Constitución Nacional hablo, en el 75, inciso 22, donde justamente se establece este principio protector de los derechos del trabajador, principalmente en el Pacto de Derechos Económicos Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluso la Corte lo ha usado como jurisprudencia. Otro de los principios que me interesa que también estudien y profundicen es el derecho a la remuneración. Ya lo hablamos un poquito antes. Básicamente es la importancia de que toda tarea prestada por un empleado, público o privado incluso, tenga su contraprestación en dinero, ¿sí? Y se habla de una retribución justa, se habla de una retribución igual, remuneración igual tarea, y que en muchos casos se habla también de que esta no debe ser por debajo del salario mínimo vital y móvil. Bueno, discusiones que hoy en día parecen imposibles de dar. Pero, y lo digo con conocimiento de causa, siendo docente de la universidad y viendo cómo los sueldos día a día se deprecian. Y bueno, ustedes son un servicio penitenciario, sabrán de lo que estoy hablando. Pero nada, es una de las deudas del empleo público, me parece, que se ha acentuado en último tiempo, que me parece que tiene que ver principalmente con el desprestigio al que han querido someter ciertos sectores políticos de la labor que realiza el empleado público, una labor que en su mayoría se hace con gran idoneidad, con gran esfuerzo y muchas veces poniéndole el cuerpo más de lo que gratifica la actividad. Eh, pero bueno, hay ciertos discursos de que todo lo que pasa en la administración es gente vaga, gente ñoqui, gente esto y gente lo otro, y la verdad es que lejos está en su mayoría de ser eso. Pero bueno, son discusiones propias de los tiempos que vivimos y que esperemos que algún momento podamos salir de esas dicotomías en las que vivimos y estas polaridades a las que siempre nos somete la política. Pero bueno, independientemente de eso, la cuestión remuneratoria no es solamente de hoy que fue debatida, de hecho hay fallos de la Corte, principalmente en épocas de crisis, obviamente. En los 90 hubo reiteradas decisiones gubernamentales por las cuales se establecieron reducciones salariales a los empleados públicos
y la Corte tuvo posibilidad de expedirse sobre ellos, por ejemplo, en el fallo Guida. Ese fallo que atacaba un decreto del año 95, en el cual se establecía que por la emergencia económica se reducían los salarios de los empleados públicos por un determinado periodo de tiempo. La Corte entendió en ese momento que era factible, que era posible hacer esas reducciones salariales, entendiendo que lo que primaba en ese caso era el interés público ante una crisis o una emergencia económica por sobre los intereses particulares. Después, más acá en el tiempo, ya en el año 2001, plena explosión de la crisis, o sea, veníamos arrastrando una crisis de los 90 que termina de explotar el año 2001, hubo nuevos decretos e incluso la modificación del artículo 10 de la ley 24.543, que establecieron reducciones salariales, pero esta vez no pusieron cortes temporales a la misma, carecían de márgenes temporales. En ese caso, la Corte sí declaró la inconstitucionalidad de estas normas, porque ya no eran normas de excepción, sino que eran normas de carácter genérico que ya afectaban sin un plazo establecido, ¿sí? En ese caso, sí, dijo la Corte, obviamente, no pueden haber reducciones salariales que sean por tiempo indeterminado. Si estamos en una emergencia, la emergencia tiene que tener un límite temporal y ese tiene que ser el límite para afectar los salarios de los empleados públicos. Hay dos principios más que antes de terminar la clase me interesa que veamos, que están muy vinculados uno con el otro. Uno es el principio de igualdad de oportunidades en la carrera administrativa o en la carrera de empleo público, y el otro es el principio de la idoneidad, ¿sí? ¿Por qué digo que están muy vinculados? Bueno, porque la verdad es que la idoneidad con la igualdad en cierto modo se tocan a la hora del acceso a la administración pública. ¿Por qué? Bueno, primero entendamos que la Constitución, en su artículo 16, habla como único requisito para acceder al empleo público el de la idoneidad, ¿sí? Y este principio de idoneidad entonces quiere decir que todas las personas somos iguales, si se quiere de alguna forma simplificarlo, todas las personas somos iguales para el acceso a la administración, al empleo público, y lo único que nos va a distinguir en este acceso a la administración pública es la idoneidad que tengamos para ejercer ese cargo. La igualdad es un principio, y lo dice Sciulu, un constitucionalista y que fue juez de primera instancia federal acá en la ciudad de La Plata. Nos va a decir que es parte propio de la naturaleza misma del hombre y que tiene origen o su fundamento en la identidad de origen y destino de las personas. Es decir, bueno, en líneas generales todos tenemos el mismo origen y todos podemos tener el mismo destino. Y a partir de eso se le deben reconocer los mismos derechos y toda la plena dignidad de las personas. Bueno, este principio pareciera que si nosotros analizamos así la igualdad, pareciera que estamos rascando una cáscara vacía, digo, no todos partimos del mismo punto, no todos partimos en las mismas condiciones y obviamente no todos tenemos marcado el mismo destino, o sea, lamentablemente hay que terminar con ese pensamiento y decir que probablemente yo no tenga las mismas oportunidades que tenga quizás una persona que nació en una situación socioeconómica mucho más vulnerable, y lo mismo yo para arriba, ¿no? Con el hijo de Messi no va a tener las mismas posibilidades que yo y no nacimos en las mismas condiciones de igualdad. Pero sí es importante entender que la reforma constitucional del 94, si se quiere, marca una diferencia y le saca esta cuestión tan del clásico el marco ideológico liberal de que todos somos iguales ante la ley, y va a tener un poco más adecuado a los tiempos de la reforma. ¿Sí? Entonces nos va a hablar de un verbo y un adjetivo, si quiere, que es promover de forma efectiva, ¿sí? La igualdad. Entonces ya no nos va a decir, che, somos todos iguales, sino también que le va a agregar una tarea al Estado que es de promover esa igualdad. Es decir,
partimos de la base que no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es promover esa igualdad, es promover que todas las personas tengan la mayor cantidad de herramientas para estar en un piso de igualdad y que tengan esta cuestión de la igualdad de oportunidades. Y a partir de eso se empieza a tomar distintos tipos de medidas de carácter positiva o lo que se llama medidas de discriminación positiva o inversa, ¿sí? Que son, por ejemplo, los ejemplos de la ocupación de cargo para quienes pertenezcan a una determinada clase que se encuentra vulnerada de alguna manera o que tiene ciertas limitaciones para el acceso. Pienso en personas con discapacidad, mujeres en determinados ámbitos laborales. Bueno, esa idea de que fomentar esa igualdad se logró a partir de estas medidas de carácter positivo, de discriminación positiva, que muchas veces igual han sido mal trabajadas, ¿no? Y que no han logrado sus cometidos. La jurisprudencia en torno a la igualdad en el trato para el acceso, si se quiere, nos va a hablar de diferentes ítems interesantes, o si se quiere, nos va a reflejar que la igualdad se trataría de determinadas cuestiones que están vinculadas, primero, a justamente mismo trato a quienes se encuentran en las mismas condiciones, esto que hablábamos de la idoneidad después. Implica que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a uno de los que se conceden a otros, ¿sí? Pienso hoy rápidamente eh, situaciones que han pasado, por ejemplo, con algunos créditos hipotecarios voladores. Otra de las cuestiones que quizás podríamos tener en cuenta, las diversas circunstancias, ¿sí? Que pueden afectar o que toman criterios que sean arbitrarios a la hora de acceso. Hay un fallo muy conocido se me fue el nombre, Arenson. Hay un fallo muy conocido de la Corte, que es el fallo Arenson, que establecía ciertos criterios arbitrarios a la hora del acceso que obviamente afectaban el principio de igualdad, cuando lo único que nos interesaba era esta cuestión de la idoneidad. Este fallo, que voy a ver si no se lo subo, es interesantísimo para ver esta cuestión de la tensión entre igualdad e idoneidad. Es un fallo que si hoy lo analizamos desde el año 1960 y pico, hoy sería hasta gracioso, ¿no? Estábamos hablando de concursos para cargos docentes de escuelas secundarias o primarias de la provincia de Buenos Aires y había un requisito para el acceso que era que los docentes midieran más de 1,60 m para ser docente de colegio, alegando de que para ejercer autoridad dentro de un aula era necesario medir más que los alumnos a los cuales se iba a dirigir. Bueno, Arenson obviamente solicita la inconstitucionalidad de esa norma, diciendo que afectaba el derecho de igualdad, que lo único necesario para el acceso a los cargos era la idoneidad, y efectivamente la Corte le da la razón con una frase muy interesante que es, al fin y al cabo, nadie es más alto que la Constitución de la Nación, haciéndole alusión a esta cuestión del principio de igualdad. Digo, obviamente que en esto de los ejercicios, de ejercitar los principios, principalmente el principio de igualdad y idoneidad, no se pueden establecer criterios arbitrarios a la hora del acceso a un cargo, ¿sí? Bueno, esto claramente era arbitrario. Bueno, no mucho más sobre el principio de igualdad, sí me interesa cerrar con la idoneidad para el acceso a los cargos y los problemas que presenta. Lo que se discute básicamente con la idoneidad es ¿qué es la idoneidad? ¿Sí? Y volvemos a este del fallo Arenson. Algunos dirán que solamente es la pericia técnica, y lo cierto es que no es solo la pericia técnica, sino que tiene que ver con un número de aptitudes que debe contar la persona para poder acceder a un cargo. Y justamente, si fuera solamente la pericia técnica, por ejemplo, no existirían los concursos
de oposición y antecedente en diferentes cargos para poder acceder a ellos. Es decir, no basta con una pericia técnica poder acceder a un cargo, sino también es necesario demostrar otra suma de cualidades que debe tener el sujeto para poder acceder. Obviamente, eso tampoco tiene que devenir en una arbitrariedad de la administración para poder designar a quien se le antoje, ¿no? Toda la actividad de la administración tiene que estar, debe estar obviamente orientada y razonada. Y bueno, y si no, obviamente podrá hacer las presentaciones judiciales, las demandas judiciales o las impugnaciones administrativas correspondientes. Pero lo cierto es que la idoneidad no se limita solamente a una cuestión de pericia técnica, sino que hay otros elementos que hacen a la formación. Doy un ejemplo, que sobre todo por la proximidad que yo tengo, nosotros trabajamos en las universidades constantemente con concursos docentes, ¿sí? Nosotros en la universidad, los docentes, los cargos de docente universitarios se concursan. El llegar a concursar un cargo no solo es por antecedentes, porque si no sería sencillo, el docente presentaría todos los certificados y todos los cursos y todos los pergaminos que tiene y ponderaríamos solamente pergaminos y diríamos, bueno, le corresponde a este. Hay otro tipo de evaluaciones, hay entrevistas, hay clases que debe dar el docente y se evalúa cómo es el desenvolvimiento de esa clase y en función de eso se realiza una evaluación para poder determinar quién es la persona más idónea para ejercer ese cargo, ¿sí? Y obviamente esa cuestión, salvo que haya una arbitrariedad manifiesta, es prácticamente imposible de juzgar, porque está en la percepción de aquel profesional que va a ser jurado de ese concurso poder determinar quién verdaderamente es idóneo para ese cargo, ¿sí? Obviamente tendrá que fundamentarlo el que es el jurado de eso, que generalmente son 5 personas, y podrán hacer un dictamen en el cual ellos establezcan quiénes ponderan que es la persona más idónea. Pero incluso existiendo, por ejemplo, un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, puede suceder que los consejos directivos, que son los órganos que al fin y al cabo terminan decidiendo quién es el docente que va a ser designado, pueda decidir sobre un dictamen, por ejemplo, de minoría que haya sido firmado por uno o dos de esos jurados. Es muy técnico, pero a lo que voy con esto es que es interesante para poder conocer que la idoneidad no solo se limita a los conocimientos técnicos sobre una determinada materia para poder acceder a un cargo público o un empleo público, sino que es mucho más amplio el concepto de idoneidad. Obviamente hay algunos supuestos que pueden generar problemas a la hora de chocarse con esta cuestión de la idoneidad. De lo que hablábamos hoy. Bueno, pareciera burdo que a alguien le pongan un limitante, por ejemplo, por altura. Y cuando decís, che, no me puedes poner un limitante como la altura para poder acceder cuando es la idoneidad el único que debe prevalecer. Ahora, si existen otros, si se quiere, condiciones que pueden afectar la idoneidad, que sí son debatidos. Por ejemplo, la nacionalidad para el acceso a determinados cargos públicos. Si nosotros tenemos la Constitución que en el artículo 20 nos dice que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los nacionales, y nosotros, para el acceso a un cargo de empleado público en cualquier área de la administración, le limitamos el acceso por no ser argentino, pareciera que tensionamos ese artículo de la Constitución y que afecta este principio de idoneidad. Bueno, ha sido un tema de debate. Otro de los temas es los criterios arbitrarios, por ejemplo, vinculados a la edad, que no puedan acceder a determinados empleos públicos aquellas personas que a cierta edad no hayan cumplido con los aportes previsionales suficientes como para jubilarse a determinada edad, o que a cierta edad no puedas ingresar a determinados empleos, ¿sí? Mínima, qué sé yo, pienso. Los cargos de jueces no se puede acceder si sos menor de 30 años. Y yo te podría decir, sí, pero yo soy menor de 30 años, pero tengo el título de abogado y tengo los conocimientos técnicos suficientes. ¿De dónde sale esta limitación arbitraria de la edad? Bueno, mientras se pueda justificar y explicar cuáles son los motivos que establecen esos limitantes, se entenderá que es posible establecerlos. Otro de los temas debatidos son los cupos de discriminación positiva de los que veníamos hablando. Si solamente es la idoneidad el requisito para acceso a un cargo, ¿por qué
si yo estoy en mejores condiciones de idoneidad, no me dan ese cargo que reservaron para, por ejemplo, una persona con discapacidad. ¿Sí? Bueno, son estas cuestiones que tensan esta cuestión de la idoneidad, pero que mientras encuentren un justificativo y mientras encuentren una razonabilidad y un fundamento de por qué el legislador decide hacerlo así, pareciera que en principio no afectan este principio de la idoneidad. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Bueno, chicos, nada, hasta acá llegamos la clase de hoy. La clase que viene seguramente arranquemos con responsabilidad. Lean, responsabilidad es un tema complejo, con lo cual les recomiendo leer las dos clases que están subidas de responsabilidad en el campus, en cátedras virtuales. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene. Ya después, la otra semana, entiendo que ya es el parcial, si no me equivoco. Así que bueno, a estudiar, no queda otra. Gracias, profesor. Chicos, Hasta luego. buena semana. Hasta luego. Chao, gracias, hasta luego. Profe, hasta luego. Chao, gracias.